Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Qué bueno, qué lindo estar nuevamente contigo a través de los medios para compartir palabra de vida, palabra de Jehová Dios de los ejércitos. En el día de hoy quiero hablarte acerca de 3 errores de Jesús. ¿Sí? No dije pecados, dije errores. Y claro que tengo que hacer una aclaración antes de entrar. De otra manera tú no lo vas a recibir. Pero acuérdate que nosotros aprendemos de nuestros errores y aprendemos de los errores de otros. Y la Biblia no esconde los errores de los héroes de la Biblia. Desde Abraham hasta Jacob, hasta David, hasta Jesús. Primero que nada, para poder establecer esto en una base bíblica, tenemos que entender que Jesús era un ser humano. No un ser humano cualquiera. Bueno, en efecto, no existen seres humanos cualquiera. Todos somos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad. Si tú buscas en el Génesis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero el hombre tiene la naturaleza divina caída. La perdimos en el jardín cuando Adán pecó. Y por lo tanto, Dios tiene que enviar al segundo Adán. Dios se hace hombre, un ser humano, un ser mortal, el divino, el eterno, el creador, la vida, la existencia misma se hizo mortal, porque Dios no puede morir. Y solamente la muerte de un hombre justo y recto podía redimir el pecado de un hombre que perdió la divinidad. Y Jesús es Dios hecho un hombre. Cuando Jesús nació, lloraba y la mamá tenía que amamantarlo. Se ensuciaba y había que cambiarle los pañales. Cuando jugaba con los amiguitos tropezaba, se ensuciaba, venía a la casa y la mamá tenía que bañarlo, el papá también. Si jugaba deportes y tiraba una piedra y le daba, le dolía. Cuando trabajaba con su padre, el carpintero, el esposo de María, en el taller se le enterraban las estillas, le salían callos. Jesús era un ser humano. Pero la distinción es, dice en Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En efecto, Jesús era o es lo que Adán era o fue. El segundo Adán, un hombre humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, la plenitud de la deidad, pero no por eso deja de ser humano. Una de las razones lindas que tiene esto que te estoy enseñando es porque en Hebreos 4, 15 al 16, nos garantiza que este sumo sacerdote que tenemos se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Mira esto, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo. Yo me acuerdo cuando yo era un joven en la iglesia, el pastor decía: no, pero a Jesús no lo tentó con el sexo. No, sí, claro que sí. Cuando el diablo en el desierto tentó a Jesús, y escúchame bien, ser tentado no es pecado. Pecado es someterte a esa tentación y llevarla a cabo, o que seguirla entreteniendo en tu mente, porque eventualmente corrompe tu corazón. ¿Viste? Ahora, déjame ver si tú puedes entender esto. Jesús fue tentado en todo.
El diablo en el desierto lleva a Jesús al pináculo del templo y le enseña todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, yo quiero que tú entiendas que el diablo no le enseñó los Estados Unidos y Francia, e Inglaterra, el Congo, Japón, en mi viejo San Juan. No. El diablo le enseñó todos los reinos del mundo. Le enseñó el reino de la economía, todas las riquezas, el reino de la religión, el reino de la política, el reino de la pornografía, de la drogadicción, del alcoholismo, del juego, los casinos, el reino de la violencia, el reino del poder militar. Él le enseñó lo que el diablo le enseñó a Jesús. Fue a un nivel que tú y yo no podemos entender. Jesús vio desde el pináculo del templo todo lo que el diablo tiene en sus manos para dominar la raza humana. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso una de las cosas que Jesús vino a hacer es destruir la obra del maligno. ¿Cómo? Le quita el poder del reino al diablo de mi reino. Y me somete a mí, me muda, me traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, al reino de la verdad. De vez en cuando el diablo me lleva a mí al pináculo de mi templo y ahí me hace ofertas. Pero bendito sea Jehová Dios, que dice la palabra, que Dios no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir, sino que también me dará juntamente con la tentación la salida para que yo pueda soportar. Y ese versículo que te leí anteriormente acerca de Jesús ser tentado en todo, concluye diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El hecho de que Jesús fue tentado es lo que hace que Él entienda por qué la tentación a veces se nos hace tan difícil de vencer. Y por eso encontramos gracia para el oportuno socorro, porque no nos deja ser tentados más allá de nuestras fuerzas, nos da una salida. Mira qué lindo, en el pasaje donde Jesús es tentado en el desierto, la salida de Jesús es el Torá. Cuando el diablo le daba una tentación, Jesús le citaba algo que estaba en el Viejo Testamento. A nosotros no nos da el Torá, nos da a Jesús, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. El Torá hecho carne. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Pero no por eso dejó de ser humano. Mientras Jesús estuvo con nosotros en esta tierra, era un ser humano, mortal, porque Él vino a morir por los pecados de la raza humana. Y en su humanidad cometió ciertos errores. Errores, no pecados, errores. Y quiero compartir unos cuantos contigo porque hay una lección linda en cada uno de esos errores. El primero tiene que ver con una mujer sirofenicia. Que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón y que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Jesús trató de esconderse en una casa. Él quería tener una reunión con sus discípulos, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos.
Y Jesús le dijo perra a esa mujer. Sí, yo sé que hay versiones que dicen perrillos, hay versiones que dicen perra, pero la verdad es que es una ofensa racial. Jesús quería tener un tiempo privado con sus discípulos y quería esconderse de la multitud, y esta mujer irrumpió, se metió en la casa donde él quería estar escondido a pedirle un milagro, pero esa mujer no tenía parte ni suerte con los milagros, ni con Jesús. Escúchame bien, porque esto es difícil de entender. Hay personas a quienes Dios no bendice, a quien Jesús no les escucha. Esto es totalmente bíblico. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por años nos los predicaron. El problema es que los que me los predicaron a mí eran hombres llenos de soberbia y de amargura, y lo usaban para mandar gente al infierno por la manera que estaban vestidos. Jesús nunca hizo eso. Esto no tiene que ver con la manera que esta mujer está vestida, tiene que ver de dónde ella viene. Era griega y serofenicia, y su hija estaba poseída por un demonio. Y cuando Jesús la ve, una es que irrumpió donde ella no estaba supuesta a estar, interrumpió lo que Jesús estaba haciendo con su... Y Jesús le dice, esto es para los hijos, tú eres una perra. Yo no puedo tomar el tiempo de ellos, la administración, y dártelo a ti. Y esa mujer hizo lo que muchos no hacen, inclusive cristianos. No miró la ofensa, miró su señorío y su necesidad, y le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Yo seré una perra, pero una migaja tuya. Una migaja tuya puede satisfacer la necesidad de esta perra. Y a Jesús le impresionó su fe y le otorgó lo que ella pidió. Vete en paz, el demonio ha salido de tu hija. Y desde acá liberó a la niña. ¿Por qué error? Bueno, porque se supone que nosotros recibamos a todo el que viene. Dice la palabra de Dios en Juan, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando esta mujer se acercó a Jesús, él vio cosas que tú y yo no podemos ver. Y además, perrillo era una ofensa racial que se le decía a las personas de nacionalidades mixtas. En la mayoría de las culturas, a los mixtos los rechazan. Hoy en día no tanto, porque casi todo el mundo es mixto. Pero si hay un chino que se casa con un latino, la comunidad china lo rechaza. Ya tú no eres chino puro. Tú eres un perrillo. Y Jesús, siendo judío, si siendo enviado a las ovejas perdidas de Israel, cuando esta persona entró y no era de los de Israel y vino a interrumpir lo que él estaba haciendo, su reacción fue la de un judío. ¿Qué hace esta perra aquí? Mira, te voy a enseñar algo bien interesante. En la mayoría de los cultos donde se manifiesta un demonio, el demonio o el endemoniado lo que quiere es interrumpir el culto. Yo he visto esto tantas veces, tuve que aprender. Que estábamos predicando, se estaba enseñando, aún cuando yo no era el pastor. Y entraba y se manifestaba un demonio y paraban la predicación para ministrarle al demonio, para sacárselo al hombre. ¡Ay! Al fin y al cabo, pasaban 1 o 2 horas liberando al hombre, o la mujer, o la muchacha, y esa persona no quería ser liberada. Esa persona fue traída por el diablo para interrumpir el tiempo que Jesús estaba pasando con los discípulos, interrumpir la predicación, la enseñanza, la manifestación del Espíritu de Dios a favor de sus hijos. El show se lo robaba el demonio. Y aprendimos, cuando se manifiesta un demonio,
lo llevamos a la parte de atrás y hay ujieres, diáconos, personas preparadas para ministrarle liberación sin interrumpir lo que está sucediendo en la mesa. Los hijos en la mesa comemos el pan. Aquella persona que vino a interrumpir porque hay un demonio, las migajas son suficientes para libertarlo. Y en muchos de estos casos, tristemente tengo que decir que en la mayoría, según mi experiencia, aquellos que venían a interrumpir, se les sacaba el demonio, se iban libres y cuando llegaban a la esquina volvían a hacer lo que estaban haciendo. El único propósito de haber entrado a la iglesia era interrumpir el tiempo de Jesús sentarse a la mesa con la iglesia y enseñarle la palabra a través de la predicación y la enseñanza. Ahora, como cristiano, como pastor, cuando alguien entra en la iglesia, yo no puedo rechazarlo o decirle, esta es una iglesia de latinos, tú eres negro, tú eres asiático, tú eres testigo de Jehová, tú eres católico, tú no puedes entrar aquí. Eso sería un error. Y en esencia, eso fue lo que hizo Jesús. Claro que a él todo le sale bien, a mí no necesariamente. Pero espero que estés viendo lo que te estoy enseñando. La gran diferencia es que aquella mujer que estaba viviendo mal, al extremo donde Jesús la miró y le dijo, tú no eres lo que pareces, tú eres una perra. Y la mujer lo aceptó. A lo mejor era espiritista, santera o bruja. A lo mejor había maldecido a Dios. ¿Sabe Dios lo que hizo? Que permitió que un demonio entrara en su hija. Pero bendito sea Jehová, Dios de los ejércitos, que esa mujer supo dónde ir a buscar ayuda. Y la respuesta de ella al desprecio de Jesús hizo que Jesús se olvidara del desprecio y bendijera y resolviera su situación. Así que tú, que estás viendo esto, no importa el error que tú hayas cometido o lo sucio que tú estés, si tú reconoces que Jesús es el Señor y que a pesar de tu suciedad, Él es el Cristo y Él es capaz de romper tus cadenas, de sanar tus enfermedades y de resolverte tus situaciones, aún con tus hijos. Si tú vienes a Él con esa disposición, es suficiente para encontrar oportuno socorro. Acércate confiadamente al trono de la gracia con la actitud correcta y por muy mal que tú estés, vas a recibir el oportuno socorro. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Ese fue el primer error, por llamarle así. Bueno, tenía que darle un título a la predicación que atrayera a la gente a escucharla. Eso me lo enseñó Madison Avenue, el mundo de la publicidad. Atráelos. Hay otro caso de una mujer, pero esta mujer era griega. Y la mujer estaba gritando atrás de Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está atormentada por un demonio. Señor. Y Jesús no le hacía caso. Y los discípulos dijeron, Señor, despídela. Ya nos tiene cansado. Y Jesús también le dice, no es justo darle el pan de los hijos a un perrillo. Y esa mujer también se humilló y también recibió su milagro. Yo no creo que es la misma persona. Porque en una Jesús se escondió en una casa y en la otra Jesús iba caminando y esta mujer estaba haciendo un algarabato. Y fue algo que todos vieron. Hay muchos milagros de Jesús que se parecen en la Biblia y no son el mismo evento. Hizo el mismo milagro en distintas circunstancias. Precioso el Evangelio de nuestro Señor. El segundo que quiero tocar dice que los fariseos, los enemigos de Jesús, los que lo acusaban a él de ser un borrachón y un glotón y buscaban en sus palabras algo con que atraparlo,
Vinieron a Jesús y le dijeron, hay un centurión que quiere que tú vayas a su casa y sanes a su siervo. Un siervo que estaba enfermo y el centurión amaba a este siervo mucho. Y él quería que Jesús viniera a su casa a sanar a su siervo. Los judíos le dicen a Jesús, Él es digno de este milagro porque nos construyó una sinagoga. Y Jesús, y este es el error, dice, vamos. ¿Por qué el error? Porque Jesús sabe que Él no puede entrar en casa de un incircunciso. Tremendo que los mismos fariseos que lo señalaban a Él diciendo que Él rompía las tradiciones de la ley, los quieren llevar a una casa donde Él va a romper una de las tradiciones de la ley. Pero Jesús sabe que Él tiene que ir. ¿Por qué? Porque este hombre sembró en el protemplo. Cuando tú siembras en la casa de Dios, tú cosechas que Dios viene a tu casa y te bendice. Vamos, dijo Jesús. Este hombre tenía que ser bendecido, porque la palabra de Dios dice desde el Viejo Testamento, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y todo Roma maldecía a Israel, pero este judío la bendijo. Bendijo la nación, bendijo la creencia del pueblo judío, los hijos de Abraham, construyéndoles una sinagoga. Y Jesús se ve obligado a ir y bendecirlo, porque bendeciré a los que te bendicen. Gloria sea a Dios, el Padre que se la sabe toda. Jesús iba en camino a cumplir la ley en una situación que lo forzaba a romper la tradición, no necesariamente la ley, pero la tradición judía. Él iba a entrar a casa de un incircunciso con los judíos. Pero en el camino, un siervo viene y le dice, mi Señor te manda a decir, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús se maravilla. Nunca he visto fe como esta. Y dice la palabra y el siervo fue sanado. Y Jesús no tuvo que entrar. ¿Viste? Hay muchísimas cosas que suceden en nuestras vidas que vamos en camino a cometer algo que es un error. No necesariamente un pecado, pero posiblemente un error. Vamos a romper una tradición, una ética, un protocolo. Y vamos a hacerlo porque sabemos que es necesario, que la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Y yo veo en esta historia, en este relato, que en la obediencia al momento, Dios siempre te va a dar la victoria, aún antes que llegar. Jesús obedeció el momento, sabiendo que algo está mal, pero yo tengo que obedecer el momento. Los líderes religiosos de mi nación me han pedido que yo vaya a bendecir a este hombre que ha bendecido a nuestra nación con un protemplo, con una ofrenda magnífica para un templo. Yo estoy obligado a ir. Pero Dios, que se la sabe toda, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho contigo, lo seguirá haciendo. Antes de que lleguemos a ese momento, Dios intercede con un milagro, con una sanidad, con algo que nos lleva al camino correcto. Porque hay caminos que son erróneos, pero no necesariamente pecados. Yo conozco un montón de cristianos que viven mal, pero no en pecado, son salvos. Simplemente no le han dado a Dios el lugar que Dios se merece en sus vidas. Ahora, lo lindo, y me gusta esto,
que sucedió con el centurión es que igual que con la Sirofenicia, él dio la palabra y allá ocurrió el milagro. ¡Wow! Verdaderamente que Jesús está brutal. No hay Dios como nuestro Dios. El último que te voy a presentar en el día de hoy, hay como 3 o 4 más que en otro día podemos hablarlo, pero el último tiene que ver con algo que a mí me ha sucedido y totalmente no lo entiendo. Dice que después de un largo día de ministrar, de caminar, se montaron en un barco, iban al otro lado y Jesús se acuesta a dormir. Estaba cansado y se echó a tomar una siesta. Y cuando Jesús está en la siesta, viene una tormenta y empieza a mover el barco. Y Jesús estaba tan cansado que eso no lo despertó. Ni la lluvia, ni los truenos, ni el barco. Yo imagino que él se creía que estaba en una hamaca. Y dice que los discípulos, viendo el viento y el mar, se asustaron y fueron y despertaron a Jesús. Señor, despierta, despierta, que perecemos. Y Jesús se levanta y se enoja. Yo no sé tú, pero si yo estoy en una siesta y me vienen a despertar por una tontería, yo me enojo. Mi primera reacción es: ¿por qué tú me despiertas? Yo estaba soñando con los angelitos. Y dependiendo lo que es, se me quita el enojo. Pero la primera reacción de Jesús fue que se enojó. ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Y reprende al viento. Reprendió primero a los discípulos y después reprendió el viento y la mar. Paz, calma. Y se hizo gran bonanza. Y me encanta, porque Jesús manifiesta que todos nosotros podemos tener un traspalante en un momento dado, salir con una repugnancia, una reprensión, algo, y después, por favor, la próxima vez que me despiértenme más suave, o reprendan ustedes el viento y el mar. Ahí está la parte que yo no entiendo. Y aquí es donde voy a confesar un error mío. Si yo estoy en el barco y he estado en muchos barcos, no físicos, espirituales, emocionales, económicos, matrimoniales, ministeriales, y el barco se empieza a mover y yo despierto a Jesús. Oh, sí. Que me reprenda, que me diga hombre de poca fe, que me dé un cocotazo. Yo lo despierto. De que lo despierto, lo despierto. Yo enseguida declaro oración, ayuno, búsqueda, matutino, vigilia. Hay que clamar y hay que buscar. Despiértenme a Jesús, que el barco se está meneando. Pero Roberto, si fue Dios el que te llamó. Sí, pues ahora yo lo estoy llamando a Él. Despiértate, Señor. Me acuerdo en el Viejo Testamento una historia linda de Eliseo. Eliseo, había una mujer que lo recibía, le hizo un aposento. Él le manifestó una palabra que iba a tener un hijo. La mujer tiene un hijo precioso. Un día el hijo era pequeñito, sale al campo a trabajar con el papá y el calor del día le hizo daño y el niño muere. La mujer pone al bebé en la cama del profeta, en el aposento que ella le había hecho, y se agarra un burrito y agarra un criado y va a buscar al profeta. Desde lejos el profeta la ve y manda a su criado: ve y pregúntale a ella si todo está bien. ¿Cómo está todo? Todo está bien. Y sube al monte a donde está el profeta. Ella le dice al profeta lo que está pasando. Mi hijo, el hijo que tú me profetizaste, que tú me diste, está muerto. Y el profeta agarra su báculo y le dice a su siervo: toma mi báculo y corre a la casa y pónselo arriba al niño. Y Giezi, el criado, el siervo del profeta, el siervo de Dios en este caso, el ministro del evangelio, el pastor, el diácono, el siervo de Dios que tiene dones, el báculo de Cristo, va corriendo a la casa y la mujer le dice: oh, no, tú vienes conmigo. Mira, hay situaciones donde tú tienes que subir al monte y bajar a Dios.
no es solamente un siervo que vaya y unja, que ore con aceite o hable lengua, con una Biblia. No. Tú tienes que subir al monte y bajar a Dios y llevarlo a tu casa y enseñarle el problema. Despierta a Jesús. El barco se está meneando. Despiértalo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Que te digan perro, que te digan incrédulo, que te digan lo que digan. Que tengas que dar una ofrenda, hacer un pacto para el templo o para el ministro. Esa mujer le había dado a ese hombre, a ese profeta, un aposento. Y cuando su hijo se murió, lo puso en la cama del profeta, en el aposento que ella le edificó. Hay momentos donde tú tienes que irrumpir en la intimidad y la privacidad del maestro, aunque tú no seas uno de sus discípulos. Hay momentos donde tú tienes que clamar tanto que los mismos discípulos oren y digan: Señor, sánala, dale lo que está clamando, aunque no sea una de las nuestras. ¿Te acuerdas de los ciegos que clamaban: Señor, hijo de David? Todo el mundo le decía: cállate, no, yo tengo una necesidad, yo tengo que clamar a Dios. Que me diga perro. Amado, te he predicado unas 3 o 4 cositas de una manera que nunca te la habían predicado. Pero espero que hayas recibido la esencia de este mensaje. Jesús entiende cómo tú te sientes. Aun cuando estás desesperado, aun cuando te falta fe, aun cuando tú no ves otra salida, aun cuando tú no tienes otro remedio. Él entiende porque Él fue humano y padeció todo lo que nosotros padecimos y fue tentado con toda tentación posible para todo ser humano sin pecar. Y por lo tanto, cuando tú estás en tu situación y estés resistiendo, Él te da el poder para resistir. Y si caes, encontrarás la gracia para volverte a levantar. Porque Él te entiende. Y te ama. Y te resuelve. Aunque tú seas un perro. Bendito sea el dulce nombre de Jehová. Y dicho sea de paso, a mí me gustan los perros. Yo tuve un perro y fue mi mejor amigo por muchos años. Cuando esa expresión se usaba en el Viejo Testamento, era un desprecio. Pero aunque tú te sientas despreciado, Dios, si tú vienes a Él con un espíritu contrito y humillado, Dios te escucha y te resuelve. Porque esa es la naturaleza divina de Dios. Amén, amén y amén. Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que te haya bendecido, te haya instruido y hasta que te haya entretenido. Porque a mí me entretiene la verdad de Dios. Espero que a ti también. Me edifica, me fortalece y me bendice. Y por lo tanto, yo me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.